Pues, eh, estamos iniciando la semana número 2 de Textos y Visiones del Mundo, em, cuyo nombre es Literatura, un acercamiento hacia otra o a otras realidades. Estoy muy contento de estar con ustedes para esta semana número 2, que ojalá pueda ser muy provechosa, como lo fue una buena parte de la número uno. Hay diversos temas que quisiera tratar con ustedes, pero en particular, eh, bueno, voy a compartirles la sesión número 2, que es la sesión de hoy, y me gustaría que a partir de eso, bueno, trabajáramos un poquito más. Eh, Como le dije, les doy la bienvenida a este módulo, esta semana 2 del módulo eh, 4, mm, Textos y Visiones del Mundo, como le dice ahí, literatura, un acercamiento entre realidades, y me gustaría trabajar con ustedes para ver la mejor manera de pasar eh, digamos, la semana número 2 y los conflictos que pueda causar y las actividades que haya que definir y resolver. Eh, en buena parte de esto, eh, me interesa mucho destacar ciertos aspectos. Esta es la agenda de esta semana, donde viene el objetivo de la sesión número 3, que es esta, y los conocimientos previos que ustedes pudieran tener, los temas de la semana, lo que hay que saber de la semana, las reglas de comunicación virtual, las actividades integradoras número 3 y 4, lo referente al plagio, que por ahí tuve un par de sobresaltos al respecto, las actividades de reforzamiento que vamos a trabajar, la lectura, la comprensión lectora, las dudas generales que ustedes puedan tener y eh, los temas de la sesión número 4, que es la próxima semana, ¿no? Entonces, esa es básicamente la división que yo propongo para ustedes el día de hoy y que puede ser material para que ustedes hablen y se expresen a través de la plataforma o bien a través del correo electrónico o el mensajero de la plataforma como lo indiqué. Entonces, bueno, vamos a arrancar con esto. Los temas de la semana número 2 son un video que voy a poner porque me parece muy importante, porque a veces tanto lo tienen y no lo leen, que se llama El sentido de la vida. Después dice son los mundos de ficción. ¿Qué son los mundos de ficción? ¿Cuál es la diferencia entre el mundo de ficción y qué tiene que ver con la literatura? También hay un apartado, va a haber un momento en el cual repasemos la literatura en México, en particular, sobre todo un material que tengo para ustedes que tiene que ver con lenguas originarias o lenguas indígenas y que es el cuarto tema de la semana. Todos los temas son importantes, no hay uno menos importante, no hay uno más importante que otro, simplemente algunos tienen que ver directamente con la evaluación de las actividades integradoras uno y 2, por lo tanto pueden llegar a ser un poquito más importantes. Entonces, bueno, nada más para eso, ¿no? Entonces quiero nada más ahí revisarlo con ustedes para que no haya ningún tipo de duda. Lo que hay que saber es lo siguiente, bueno, lo que sería importante para completar esos temas de la semana es lo siguiente. En particular, lo que tiene que ver con la lectura que se llama Frankenstein, que es una lectura de la escritora Mary Shelley, del siglo XIX, me parece, 18-19, ahorita ya se me cruzaron los cables. La debutante, eh, que es un cuento de la escritora Leonora Carrington, que en realidad es inglesa, pero estuvo mucho tiempo viviendo en México, una gran parte de su vida en México y en particular en San Luis Potosí. La literatura en lenguas originarias, que también vamos a tocar un poquito ese tema. Vas a ver una sencilla explicación de las actividades 3 y 4 y lo que tiene que ver con comprensión lectora. Entonces, eh, que es de hecho con lo que vamos a arrancar. Esto de lo que hay que saber no es que tenga que desarrollarse en ese orden, simplemente es que no se va, tienen que verse estos temas ya sea hoy o el viernes próximo. Y vamos a ver escritura de palabras que tiene que ver con las agudas, graves, esdrújulas, sobre esdrújulas. Les recuerdo también las reglas de comunicación virtual, que son bastante importantes y nos remiten
em, a actividades muy básicas que nosotros tendríamos que seguir, ya sea en los mismos foros, en el foro Aprendiendo, por ejemplo, por el cual los felicito en su participación, y también a partir de las sesiones conmigo. En general, con todos los miembros del personal académico deberían dirigirse con esto, saludar antes de iniciar conversación, respetar postura de los demás, de los miembros de la comunidad, escribir correctamente el nombre de la persona, ser claro y cortés durante participaciones, escribir de acuerdo con las normas ortográficas y gramaticales, respetar la privacidad de la información que comparten los miembros de la comunidad educativa, procurar ser breve y conciso. Entonces, como en comunicaciones escritas no es recomendable escribir párrafos muy extensos. Consideren eso, aunque hay una medida que yo les he pedido desde la semana anterior, que la cubra, que sería el más o menos 5 renglones, que es como sería como la medida estándar ideal para que ustedes puedan, digamos, llevar a cabo una correcta, un correcto párrafo académico. Posterior a eso, ay, vamos a, bueno, voy a saltar un poquito, a regresarme acá, que el objetivo de la sesión y los temas de la semana, que también son importantes. Perdón, que tanto movimiento. Entonces me voy a pasar rápidamente a una revisión muy breve de las actividades de la semana número 2, que como lo dije, se llama literatura, un acercamiento a otras realidades, y que en este caso tiene como objetivo, bueno, el objetivo general de esta sesión y bueno, primero de esta sesión es que ustedes puedan familiarizarse con los contenidos de la clase, los contenidos de la semana 2, incluido en esto las actividades integradoras número 3 y 4. Posteriormente a eso, también uno de los objetivos de esta sesión es que ustedes puedan identificarse con los diversos temas de las clases para que justamente puedan contestar algo y también obtengan un aprendizaje y desarrollen ciertas habilidades. Y un tercer objetivo, el que también me puede interesar a mí, es cuáles son en el día de hoy me interesa que ustedes puedan conocer los tipos de lectura que existen, los niveles de lectura que existen, inferencial, no, literal, inferencial y crítica. Son los 3 tipos de lectura que vamos a poder practicar el día de hoy y que me gustaría que ustedes también pusieran en práctica, si es posible, ¿no? Entonces, esos son los temas de esta semana y repito, el objetivo es ese, tanto de la sesión en primera instancia como de la sesión en segunda instancia. Ojalá, me gustaría que desarrolláramos más habilidades, pero también sé que es muy difícil de pronto regresar y ver ese tipo de cosas que vimos tal vez en la secundaria o antes y que hace mucho tiempo no revisamos, pues también eso puede ser un poquito complicado. Sobre todo porque considerando que la semana anterior puse algunos acentos, puse palabras agudas, graves y esdrújulas e intentaron llevar a cabo este aprendizaje. Yo entiendo que no siempre las cosas salgan bien, pero también entiendo que ustedes pueden recordar ciertas cosas que me interesa que ustedes recuerden. Así que no hay más sobre eso. Bueno, ahí, si hay algún momento, Citlali, si hay en algún momento hay alguna duda, por favor, házmelo saber y escribe a través del chat o simplemente activa tu micrófono o levanta la mano, como ustedes quieran, y yo te daré la palabra en cualquier momento. Solo si hay un video o algo así, pues te debería que esperaras, pero en general puedes interrumpir en el momento en que lo consideres necesario. Eh, de nada. Entonces, bueno, básicamente es eso nuestro objetivo de la sesión de hoy y lo que quiero que desarrollen ciertas habilidades. Me voy vamos a hacer un ejercicio que se llama estrategias de lectura, Citlali. Ese ejercicio, bueno, lo voy a explicar las 3 estrategias de lectura, más bien los 3 niveles de lectura asociados y entonces ustedes van a poder apreciar en particular cuáles son los 3 niveles y vamos a hacer un pequeño ejercicio de una lectura, una mini lectura al respecto. Entonces, bueno, sé que esto estrictamente no está en el programa del módulo, pero sí también considero que es importante que ustedes lo conozcan
¿Por qué es importante que ustedes lo conozcan? Porque van a aplicar técnicas de comprensión lectora o niveles de lectura en cualquier momento. Entonces creo que es una parte importante que ustedes deben ejercitar, ¿no? Buenas tardes, Jennifer, qué bueno que estás conectándote a esta sesión vespertina. Y estaba con un tema, la semana pasada vimos acentuación, agudas, graves, esdrújulas, sobre esdrújulas. En este caso, el tema que les propongo el día de hoy para que ustedes obtengan un aprendizaje, o yo espero que lo obtengan y que lo puedan aplicar a diferentes ámbitos de su vida profesional, espero, y también a módulos que van a desarrollarse más adelante en Prepa en Línea CEP, son las estrategias de lectura. Se dice siempre, o se ha dicho siempre, que no tenemos comprensión lectora, que nos falla mucho, que los mexicanos no leen, etcétera, ¿no? Pero creo que eh, si bien México no se caracteriza ahora últimamente por ser un país lector, sí creo que en las escuelas se lee mucho y que hace falta nada más reforzar un poco eso para que el lector entienda a qué se refiere, ¿no? Creo que es la base, es ejercitarlo, ejercitarlas, lo que tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, bueno, de ese lado, repito, las estrategias de lectura, más que estrategias, son unos niveles de lectura. El objetivo de esta parte de la clase, antes de empezar ahora sí con las actividades integradoras y con el resto, es conocer los niveles de lectura y yo me equivoqué. No hay problema, Jennifer. Gracias por estar acá. Eh, Son los niveles de lectura. Niveles me refiero a como una pirámide. El nivel más sencillo, que es el que estaría en la superficie, digamos, es este nivel. El nivel literal es el más sencillo. El nivel inferencial, oculto, yo le llamo oculto también para que podamos verlo. Bueno, no oculto para que podamos verlo, oculto para que podamos detectarlo o contestarlo. Y el último nivel que se llama crítica, que es interpretación. El más difícil, si tengo que dar una opinión, tiene que ser con el crítico. Entonces, los niveles se dividen en preguntas, es decir, cada pregunta, casi siempre, cada nivel, perdón, para tener ese nivel, debes contestar ciertas preguntas que te van a hacer durante el texto. Entonces, es importante que el nivel literal es lo que yo voy a encontrar en el texto. Es decir, si yo te pongo un nivel literal sería, aquí hay un texto que voy a leer ahorita y que ustedes también pueden leer, que se llama La rana que quería ser una rana auténtica. Una pregunta de nivel literal sería, ¿cómo se llama el texto? ¿Eso está ahí? Ahí está. ¿O quién es el autor? Eso es nivel literal. Como verán, es el nivel más fácil. Eso incluso lo pueden lograr por los niños de primaria, ¿no? Eso es muy fácil. Y ustedes lo único que necesitan para esto es ejercitarlo. No hay más que eso, ejercitarlo y listo, ¿no? No hay más, no hay nada más que agregar al respecto. En cambio, los otros niveles son un poquito más complicados, que sería en el caso de los otros dos niveles, que son el nivel inferencial y el nivel crítico. El nivel inferencial se trata de que a partir de cosas que están sugeridas, pero no dichas textualmente, ustedes deben detectar ciertas cosas, ¿no? Entonces, repito, el nivel inferencial son cosas que están dichas ahí, no de manera literal, o sea, no aparecen ahí, sino que yo tengo que llegar a la conclusión de obtenerlas a partir de lo que veo, ¿no? Eso es la parte que más me interesa o me intriga que ustedes conozcan. Y el nivel de interpretación es pedirles opinión, aunque opinión con base en lo que leyeron, sobre algo. Repito, el crítico parece ser el más fácil, o eso yo lo veo a veces cuando dicen que el crítico es el más fácil, pero en realidad eso es erróneo porque el crítico implica que ya descubriste los otros dos y si no lo haces va a ser mucho más complejo. Entonces, bueno, vamos por niveles. Por ejemplo, voy a leer el texto y luego nada más les pido a ustedes, a Citlali y a Jennifer, que lo que me puedan ayudar, por favor, es pues a poner toda la atención que puedan y anotar cosas, le pueden sacar una foto a la lectura, como ustedes quieran, no hay problema. Yo no puedo lanzar las preguntas y que ustedes vean la lectura al mismo tiempo. Por lo tanto, tengo que hacer primero una de las dos cosas y en este caso, pues sería esto, ¿no?
Entonces, ahí lo que me parece importante es que ustedes tomen ciertas cosas que tal vez puedan aparecer y hay algunas que no van a aparecer. Yo les puedo dejar ver el texto si quieren después. Posteriormente a la lectura, que es muy cortita, en las siguientes lecturas perdón, en las siguientes diapositivas que aparezcan, me van a aparecer preguntas. Ustedes tienen que elegir una cada quien, Citlali una y Jennifer una, de ese nivel, o sea, del nivel inferencial, no, literal, perdón. Después va a aparecer otras y me tienen que escoger dos y luego van a ser otras y me tienen que escoger dos, una cada quien de ustedes. Espero que haya quedado claro ese aspecto. Gracias, Citlali. Confírmame, por favor. Eh, Jennifer. De cualquier manera, voy a leerlo yo en voz alta. Es que, bueno, no lo puedo hacer más grande, así que lo voy a tener ahí. Es una fábula, pero es una fábula muy atípica, irónica y si quiere, se quiere hasta humorística, pero es una fábula la cual las fábulas siempre estamos acostumbrados a que son para niños, en este caso no es para niños, entonces es como una fábula para adultos, lo cual es un poco extraño encontrar. Ojalá ustedes en el camino se hayan encontrado con alguna y si no, tal vez sea su primera experiencia con una fábula. Entonces repito, es una fábula un poco extraña. No es para niños. Se llama La rana que quería ser una rana auténtica, del autor Augusto Monterroso. Y dice, había una vez una rana que quería ser una rana auténtica y todos los días se esforzaba en ello. Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada autenticidad. Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día o de la hora, hasta que se cansó de esto y guardó el espejo en el baúl. Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente, y comenzó a peinarse y a vestirse y a desvestirse, cuando no le quedaba otro recurso, para saber si los demás la aprobaban y reconocían que era una rana auténtica. Un día observó que lo que más admiraban de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas, de manera que se dedicó a hacer sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada vez mejores, y sentía que todos la aplaudían. Y así seguía haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran una rana auténtica, se dejaba arrancar las ancas, es decir, las patas, y los otros se las comían, y ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando le decían que qué buena rana, que parecía pollo. ¿Ok? Ahora sí, por ejemplo, el nivel literal, como les dije, este, el nivel literal sería cómo se llama la obra y quién la escribió. El nivel inferencial sería, gracias Jennifer, el nivel inferencial sería cuál es por ejemplo, una de nivel inferencial, espérame, una sería, ¿por qué se dice que parece apoyo? Eso es nivel inferencial. Es un poco más complejo, porque no es de opinión, tiene que ser basado aquí. Y una pregunta de el nivel crítico sería, ¿qué opinas tú de que, eh, qué opinas de que la rana eh, haga todo para complacer a los demás? Eso sería un nivel crítico. Pero ahora vamos a contestar los niveles y repito, cada uno de ustedes tiene que escoger uno y me pone la respuesta. Literal, quiénes son los personajes de la narración, dónde ocurren los hechos del relato, cuál es la idea principal del texto, cuándo tienen lugar los acontecimientos y el significado de la palabra auténtica. Eso es nivel literal. Escojan uno cada quien, podemos 1, 2, 3, 4 y 5 y me ponen la respuesta. No tienen que escribir la pregunta, solo me van a poner la respuesta. ¿Ok? Escójanla y yo regreso y les doy un minuto para ejercitar la lectura. ¿Ok? Nada más confírmeme por favor, Citlali y Jennifer, que ya la eligieron para que yo me pueda regresar. Citlali ya escogió. Espero que Jennifer nos esperamos un poquito.
escojan. Nada más puedes poner el número. Citlali, nada más, ¿qué número tienes? ¿O qué número elegiste? Para que no escojan la misma Jennifer, no se puede. Citlali dice 1, 3 y la última. Ah, 3. Solo tenías que escoger una, ¿eh? Si quieres contestar las 3 está bien, pero solo tenías que escoger una. Entonces, bueno, adelante por mí. Listo. Te doy un minuto para que las contestes. Por favor, Citlali. La lectura está, de hecho, ahorita, Jennifer. A ver, vamos con Citlali que dice, la tercera, o sea, ¿cuál es la idea principal del texto? Es cómo las personas o el personaje en este caso se acompleja de su físico y buscan maneras para encajar ante la sociedad sin importar el daño que se pueden ocasionar. Esa sería cuál es la idea principal del texto. En realidad, Citlali, estrictamente hablando, eso sería a nivel literal. Aquí solamente te dicen la idea del texto. Lo que tú estás poniendo sería una respuesta de nivel literal o nivel crítico, no de inferencial, perdón, nivel 2 o crítico nivel 3. El literal sería simplemente de una rana que quiere ser otra cosa que no es. Eso es simple. Lo que tú te estás adelantando un poco, pues, tal vez porque estás acostumbrada, pero el literal es lo que encuentro. Todo lo que tú pusiste, de hecho, yo no lo veo aquí. Eso es después. Entonces está muy bien tu respuesta, pero no para ese nivel. Vamos con la segunda, el segundo nivel o nivel 2 es el nivel uno o nivel literal. El segundo es nivel inferencial. Entonces, tu respuesta va a estar muy bien si se acomoda en la siguiente serie de preguntas. Estas. ¿Cuáles son los hechos que determinan esta actitud del personaje? ¿Cómo esperaba la rana ser considerada por los demás? ¿Quiénes eran los posibles admiradores de la rana? Y si la rana hubiera conseguido ser admirada por la gente, ¿qué hubiera ocurrido? Esto encaja mucho más en tu tipo de respuestas, pero ninguna se ajusta, Citlali, al 100%. Así que creo que lo que tienes que hacer es contestarla de nuevo. Va la inferencial. Dime cuál escogiste, por favor. La segunda dice, ¿cómo esperaba la rana ser considerada por los demás? De hecho, es así.
creo que lo escogiste a propósito, sí puede tener que ver con tu respuesta, pero la tienes que ajustar. Entonces eso es lo que espero, ¿va? Dice, ¿quiénes eran los posibles? No, perdón, la segunda. ¿Cómo esperaba la rana ser considerada por los demás? Es poder ser admirada e incluida en su entorno. Sí, te das cuenta, Citlali, esa pregunta que tú estás contestando, ni la pregunta ni la respuesta están aquí, pero sí me puedo basar en la información que está ahí para contestarla. Esa es una pregunta inferencial. La inferencia quiere decir que a partir de una serie de pistas yo puedo obtener una respuesta, pero que no está dicha ahí. Ojalá quedara claro eso. Repito, la inferencial tiene que ver con algo que no está dicho ahí, que yo no puedo encontrar literalmente, sino que está sugerida para que yo a partir de la evidencia o de pistas pueda encontrarla. Es el caso, en este sentido, de la crítica, Citlali, y las personas que se van incorporando. El nivel crítico de un texto literario o nivel crítico de una lectura es este. ¿Por qué la rana busca su autenticidad en un espejo? La otra, ¿qué hubieras hecho tú si estuvieras en el lugar de la rana? ¿Cómo juzgas las acciones de los personajes? ¿Y cuál es la intención del autor del texto? ¿No? Eso es un texto crítico. Entonces, ahí ustedes elijan una, bueno, Citlali, y me parece que Nayeli, bueno, acaba de llegar y no alcanzó a leer el texto, pero Jennifer sí puede escoger una, y si no, sí, porque nos está teniendo algunos problemas de la señal, me puedes escoger una, por favor, Citlali, y contestarla. Uno, ¿por qué la rana busca su autenticidad en un espejo? ¿Qué hubieras hecho tú si estuvieras en el lugar de la rana? ¿Cómo juzgas las acciones de los personajes? ¿Y cuál es la intención del autor del texto? Dice la última. ¿Qué sería? ¿Cuál es la intención del autor del texto? A ver. Dice, bueno, dice Citlali, el autor trata de transmitir la importancia del amor propio. Y, muy bien, Citlali, el traductor, la intención es que las personas que leen esto hagan conciencia de la importancia del amor propio. Excelente. Y Jennifer
Dice la 1, la rana se sentía insegura con su físico y por ello siempre buscaba su autenticidad en el espejo. En realidad ahí sí, ¿por qué? Más bien es porque busca aceptación en los demás. Sí, porque se siente insegura de su físico, pero también porque lo que le interesa más bien es ser aceptada por los demás. Y esa es donde está la clave, ¿no? Este fue un pequeñísimo adelanto de los niveles de lectura que son, vamos a terminar, son inferencial, no, es nivel 1, literal, nivel 2, inferencial y nivel 3 es crítico. Esos tres son los niveles que deberíamos practicar y manejar de manera general para que ustedes puedan llevar a cabo esto, ¿no? Entonces ahí ojalá podamos seguir compartiendo esto para las siguientes semanas, ¿no? Ahora, aquí está. Vamos a entrar, digamos, de lleno a algo que ustedes podrían aplicar los niveles de lectura, que son las actividades integradoras, la 3 y la 4. En particular hay algunas con las cuales voy a revisar las instrucciones para ustedes para evitar sorpresas a la hora de calificar. Es muy importante que ustedes sigan mis instrucciones y las combinen con las instrucciones de la plataforma. No son tan diferentes, solamente lo que hago yo es como revisar un poquito más y saber cuál es cuál. ¿Ok? Entonces son grandes temas aquí que tienen que tener en cuenta. Son literatura y sociedad, literatura en lenguas originarias y aquella que se llama el sentido de la vida. Entonces, para comenzar, vamos con la semana 2, aunque ya hicimos una práctica de lectura en voz alta y también de los niveles. Les voy a invitar a ver el sentido de la vida. Lo único que tienen que hacer por mí ahorita, por favor, es decirme de qué trató el video. Repito, de qué trató el video que se llama el sentido de la vida. Es un poco complejo porque habla de filosofía, a lo cual probablemente no estemos tan acostumbrados. Sin embargo, yo creo que ustedes pueden llevarlo a cabo muy bien. Entonces, el sentido de la vida se basa en que muchos de estos pensamientos filosóficos se plasmaron en las obras literarias. Por eso nos interesa. El autor pensaba una cosa y a través de personajes lo explicó en su obra literaria. Por eso es tan importante. Repito, me van a explicar qué es esto del sentido de la vida y estoy seguro que les va a ayudar mucho en las actividades que voy a explicar a continuación. Entonces, nada más, repito la instrucción. Por favor, me van a hacer un pequeño resumen, me lo van a explicar o lo van a escribir en el chat de la plataforma. Cualquiera de los dos es válido. Y bueno, arrancamos. Dura como 5 minutos el video. Esta pregunta fue formulada por todos los que aparecen en la lista y millones de personas más. Hasta donde sabemos, los seres humanos somos los únicos animales de este planeta que nos preguntamos cosas como ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de la existencia? O sea, ¿cuál es el sentido de la vida? En la historia de ciencia ficción Guía del Viajero Intergaláctico de Douglas Adams, una raza de seres pandimensionales hiperinteligentes del pasado remoto construyen la segunda mejor computadora de todos los tiempos para que responda a la pregunta acerca de el sentido de la vida, el universo y todo lo demás. La computadora, llamada Pensamiento Profundo, lo medita durante 7,5 millones de años y da una respuesta. Si quieres saberla, la diremos al final de este episodio, pero no le adelantes, se pasa rápido. La mayor parte de las religiones ofrecen una respuesta trascendental, es decir, el sentido de la vida no se puede encontrar en la vida misma, sino en otra realidad. Aseguran que nuestra existencia en este universo es solo una etapa y que el sentido de esta vida es prepararnos para la siguiente. Para las religiones monoteístas, la fe y o nuestro
nuestro comportamiento determinan si Dios nos mandará a un lugar de premio o de castigo. En contraste, para las religiones mexicas y de los vikingos, lo que importaba era la manera en que morías. Otras religiones de India dicen que el propósito es alcanzar la iluminación y romper el ciclo de reencarnaciones. Si decides que te convence una respuesta ya preparada, solo tienes que escoger una de las cientos de religiones que declaran que la suya es la única que sabe el verdadero sentido de la vida. Por otro lado, está la filosofía. Esta disciplina usa la discusión crítica y la argumentación racional para enfrentar preguntas acerca de la existencia, el conocimiento y la justicia. A través de los tiempos, los filósofos han ofrecido diferentes respuestas a la pregunta sobre el propósito de la existencia humana. He aquí algunas. Como no se sabe si habrá una vida después de esta, para los hedonistas el sentido de la vida está simplemente en encontrar el placer y evitar el dolor. Para Aristóteles, conseguir una cosa siempre es un medio para conseguir otra. Por lo tanto, hay que distinguir cuál es el bien supremo. Hasta nuestros días identificamos este bien supremo ya sea con la felicidad o con la virtud. Para los cínicos, los estoicos y los epicúreos, el bien supremo es vivir en armonía con la naturaleza, rechazando convenciones sociales como la riqueza o el poder, muy afín a lo que propone la filosofía Tao. Desde un punto de vista puramente biológico, el sentido de la vida podría ser dejar una descendencia saludable que se adapte a su medio ambiente. Friedrich Nietzsche es más extremo. Para él, el sentido de la vida está en ejercer la voluntad de poder, crecer, fortalecerse y someter a otras voluntades. El nihilismo asegura que todo lo anterior son tonterías y que la vida no tiene sentido. Para Albert Camus, la condición humana es absurda y el mundo es indiferente a nuestra necesidad de sentido. Aún así, es posible vivir con dignidad frente al absurdo y rebelarse contra la indiferencia del mundo. Y si profundizas en la filosofía occidental u oriental, encontrarás muchas ideas más. ¿Cuál es entonces el sentido de la vida? Bertrand Russell afirma que, a diferencia de las afirmaciones científicas en las que se puede presentar evidencias a favor o en contra, cuando se afirma que cierto bien es el bien supremo, no se puede presentar más evidencia que los propios sentimientos. Quienes estudiamos la comunicación decimos que el sentido no es algo que hay que encontrar, sino que hay que construir. Y esto no lo hacemos solos, sino en sociedad, porque lo armamos a partir de la historia de nuestra comunidad, del conocimiento científico y cultural que vamos adquiriendo, de nuestras experiencias personales y de las pláticas con compañeros, familiares y gente más sabia que nosotros. Si estás viendo este video porque estás pasando un momento difícil y piensas o sientes que la vida no tiene sentido, te hacemos dos recomendaciones. Primera, busca ayuda. Platica acerca de tus sentimientos y pensamientos con un psicólogo, terapeuta o persona de mucha confianza. Segunda, busca a quién ayudar. Únete a un grupo que apoye a quien lo necesite o júntate con organizaciones que luchen por un cambio en la sociedad. Al crear y fortalecer estos lazos con los demás, verás cómo reconstruyes un sentido de la vida más sólido y complejo, no aceptado ciegamente, sino auténticamente tuyo. Nuestra pequeñez en el universo no quiere decir que seamos insignificantes, sino que todos estamos conectados formando parte de algo mucho mayor que cada individuo. Aunque a veces es doloroso, es maravilloso tener la capacidad de cuestionar la mismísima existencia. Lee mucho, llénate de arte y de conocimiento. A lo mejor hasta llegas a ser un filósofo que aporte una visión interesante. ¿Quieres saber qué contestó la computadora a pensamiento profundo después de más de 7 millones de años de pensar? La respuesta a la pregunta sobre el sentido de la vida, el universo y todo lo demás es 42. Curiosamente. Comparte este video con tus amigos, síguenos en redes sociales y apóyanos en Patreon para que podamos seguir haciendo más. Listo, ahora sí, mientras preparo la siguiente sección de la sesión, me van a hacer su resumen. Ahí.
Mientras tanto, están viendo en la pantalla la actividad integradora número 3, que es la que se refiere a Frankenstein. Jennifer dice el sentido de la vida. Ok, ese es el título del video, pero necesito que me des el resumen de lo que viste. No te preocupes. En la pantalla están viendo, mientras ustedes escriben, yo explico rápido. Están las instrucciones para la actividad integradora número 3, que voy a explicar a continuación. Y después haré lo mismo con la número 4. Una vez que haya hecho eso, voy a ver si ustedes tienen preguntas. Y también con eso vamos a ir cerrando la sesión del día de hoy. Entonces, pero bueno, me espero un poquito y para que ustedes lean con atención las instrucciones. De lo contrario, se pueden perder cosas que me parecen muy importantes. Me espero un segundo. Nos dice Citlali. El video nos explica cómo en cada religión existe un sentido de la vida irrespetable. Uno puede elegir el sentido de la vida que más nos convenga, pero de preferencia que sea aportando o sumando a la sociedad con buenas acciones. Muy bien, gracias. Jennifer dice, los seres humanos somos los únicos animales que nos preguntamos cuál es el sentido de la vida, el universo y lo demás. Perdón. Leí la respuesta, gracias Citlali, leí la respuesta de Citlali y la de Jennifer. Los humanos somos los únicos animales que nos preguntamos cuál es el sentido de la vida y el universo y lo demás. Y Citlali nos había puesto sobre la religión y es respetable, cada religión tiene su sentido de la vida y podemos escoger el que más nos convenga o el que más queramos, pero aportando, sumando a la sociedad con buenas acciones. Eso es muy importante, que ustedes lo desarrollen y puedan saber exactamente cuál es el sentido de la vida que les conviene a ustedes, pero también deben considerar que todo lo que ustedes vean o escriban está influido por un sentido de la vida. Eso es para ustedes. Sin embargo, también los escritores, Nayeli, bueno, ahorita se justifica de individuos analizando en su totalidad ante los ojos de la comunidad y se basa en la opinión de la sociedad y culturas. No estoy seguro de entender todo el sentido, pero si puedes ampliarlo sería genial, Nayeli. De todos modos, con lo que tiene más o menos lo básico sobre comunidad. Lo que quería decir, gracias Nayeli. Lo que quería decir es que también los escritores tienen una influencia detrás, tienen un sentido de la vida ellos y lo reflejan en sus obras. Si yo hablara con ustedes las conociera, me dirían su sentido de la vida y yo les diría el mío. Los escritores no pueden hacer eso, lo que hacían es dejarlo por escrito, a través de obras literarias en algunos casos. Y les invito a que la actividad integradora número 3 vean dos obras literarias, como son Frankenstein, que estoy marcando aquí, y La debutante, que estoy marcando acá. Son las dos obras que nos propone leer en la actividad 3, pero es importante que lean primero las instrucciones. Les sugieren que lean la reseña primero para enterarse de qué trata toda la obra y luego lean los capítulos sobre los que va a girar la obra, que son los capítulos 4 y 5 del volumen 1. Esos capítulos les van a preguntar cosas. Y aquí en el caso de la debutante es exactamente lo mismo. Sugiero yo que tomen notas sobre esto para que después puedan plasmar las notas en una presentación, que es lo que les van a pedir. Dice acá el contenido. El 1 es la portada con el nombre completo, el grupo y la actividad y el título de tu actividad. Luego la primera impresión me van a llenar, tiene el número de diapositivas, son 11 en total.
Entonces yo les voy a pedir que se fijen muy bien en el tipo de cosas que les estoy pidiendo. Coloca nombre completo, título de la actividad y grupo. Luego, la primera impresión de Shelley, de Frankenstein. Y luego, retoma lo que escribiste y dice, representa con una o varias imágenes las emociones, sentimientos o pensamientos que provocó en ti la lectura. Acompaña tus imágenes con una descripción sobre tu primera impresión. Si no pones imágenes, estás perdiendo puntos. Luego, en la tercera tienen que contestar estas preguntas, perdón. 50 palabras, pueden intercalarlo con imágenes. Investiga en internet el contexto, cuándo, dónde fue escrita la obra y luego después a qué movimiento pertenece Frankenstein. Dice movimiento literario que corresponda y también lo investigan, ponen imágenes y lo reiteran con palabras. Posteriormente, Frankenstein y el sentido de la vida. Dice, ¿cuál es el sentido de la vida para Víctor Frankenstein? Justamente de lo que estamos hablando que vieron en el video. Recuerda revisar el recurso que se llama el sentido de la vida, que ya acabamos de ver. Y una vez, ilústralo con una o varias imágenes. Tu pequeño párrafo, entre 20 a 50 palabras, explica tu elección. Es decir, tu elección es cuál es el sentido de la vida para Frankenstein. Recuerden, tiene que estar basado en el video. Si no se demuestra que vieron el video, entonces se va a calificar negativamente. Debo ver claramente que vieron el video. Luego, hacen lo mismo, exactamente lo mismo, con el otro cuento que se llama La Debutante. Aquí vienen la primera impresión de La Debutante. Ahora voy. No te preocupes, Jennifer, gracias por tu asistencia. Luego viene el contexto. Aquí exactamente las mismas preguntas que se contestan con uno, se contestan con el otro. Entonces lo pones aquí y recuerda, usa tu creatividad, utiliza imágenes y utiliza texto. Luego, ¿a qué pertenece la debutante? También. Y aquí el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida para la protagonista? Una vez que hayas hecho eso, pones mundos de ficción. Ambas obras tienen elementos ficticios. Dice, identifícalos y represéntalos con una o varias imágenes en una diapositiva. Dice, puedes usar la diapositiva. Bueno, al final, acompaña tu diapositiva con una reflexión sobre el papel de lo ficticio en la transformación o alteración de la realidad. Me tienen que explicar esto. El papel de lo ficticio en la realidad, es decir, cómo afecta la ficción, lo que no es real, la realidad a través de los libros. Si no me contestan eso, porque sus respuestas desafortunadamente a lo largo de estos años que doy el módulo, siempre son que uno hace esto y otro hace esto, y esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué tiene que ver que Frankenstein invente un monstruo con la realidad que se altera? ¿Sí? El papel de lo ficticio en la transformación o alteración de la realidad. ¿Cómo influye lo ficticio en la realidad? ¿Cómo influye un libro en lo real? Si no hacen eso, va a estar su respuesta incompleta. Entonces tengan mucho cuidado. Para finalizar, me van a poner unas fuentes de consulta. Por favor, revisen el manual de citas y referencias para que se enteren de cuáles son las obras consultadas y cómo pueden colocarlo de manera más exacta. Ahora bien, ustedes ponen un montón de información, les voy a pedir que tengan cuidado. Si yo aquí copié, si yo aquí copié y pegué, tengo que decir de qué, bueno, al final, aquí, las fuentes de consulta, ustedes me van a poner 3 o 4 fuentes, porque son las que usaron, pero no me dicen cuál están usando en cada diapositiva. Necesito que me digan cuáles están usando. Eso lo pueden ver en la semana anterior en un video que se llama Cómo evitar el plagio. Pueden ver el video de la semana 1 y 2 y ahí enterarse. Es decir, si yo aquí en la diapositiva 3 usé una biografía sobre la autora de Frankenstein, tengo que decir que estoy usando esa, porque si me ponen aquí todas, vamos a suponer que aquí me ponen 5, yo no voy a saber cuál están usando en cada diapositiva y me lo tienen que aclarar. Eso me lo tienen que aclarar a través de citas textuales o a través de paráfrasis. Esas son las dos formas en las que me tienen que aclarar en sus diapositivas
cuál es el texto que están usando. Espero que haya quedado claro porque ese es un punto muy, muy importante para su correcta interpretación de la actividad 4. ¿Alguna pregunta? Gracias Nayeli y gracias Citlali. Ahora vamos a ver rápidamente para cerrar con la sesión de hoy la actividad integradora número 4. Ahí va. Ahí está abriendo, ¿eh? Ahí está. En el número 4, ahí se abrió 2 veces. Ahí creo que no se compartió. Ahora lo comparto. Listo. En el número 4 tienen que hacer una lectura también. Y tienen que leer esto que se llama Canto de Primavera. Y contestan preguntas. Por favor, no olviden esto. 5 renglones. Es obligatorio que pongan 5 renglones. ¿Por qué? Porque recuerden que de esa forma estoy llevando a cabo una correcta argumentación. Un párrafo debería medir entre 5 y 8 renglones. Yo solo les estoy pidiendo 5. Por favor. Luego, ¿qué te hizo sentir? ¿Qué emoción se transmitió? Si tú pones aquí, ¿habías escuchado antes poesía en lengua indígena? Si pones que no, me tienes que explicar la importancia de las lenguas indígenas o de la poesía. ¿Por qué es importante? Si no lo haces, te limitas a no cumplir tu responsabilidad, que sería solo poner no, y eso no puede obtener una calificación alta. Luego, ¿qué te hizo sentir? Igual 5 renglones. ¿Qué diferencia entre lo que sentiste al escucharlo en náhuatl y en español? 5 renglones también. Después, tienes que buscar fragmentos literarios que se hayan escrito a partir de 1900 y luego tienes que grabar un audio en que le has dicho fragmento y dice nombre completo, grupo y generación. Es importante que pongas eso para no perder puntos. Subes el audio a la nube, y asegúrate por favor de que tengamos los permisos, es decir, que cualquier persona con el enlace pueda escucharlo. De lo contrario no se va a escuchar y vas a perder ahí sí muchísimos puntos. Igual aquí te dicen 3 a 5 renglones por qué elegiste este texto o fragmento, qué sentiste al leerlo en voz alta y qué emociones o impresiones se transmitió. Ahí llevamos un texto que es Canto de Primavera, llevamos un texto recomendado que es el fragmento que van a grabar y llevamos el texto que se llama La importancia de las comunidades indígenas. Van 3 textos ahí que usé para hacer mi actividad integradora. Tengo que reflexionar y contestar. Aquí también 5 renglones. Luego, busca en internet una muestra de lírica mexicana que te guste. Verifica que el enlace funcione. Ahí vamos 4 textos, 4 fuentes de consulta, porque uno es Canto de Primavera, 2 es el que vas a usar el audio, 3 es este que está apareciendo, está en azul, y 4 es lo que vas a recomendar. Son 4 fuentes de referencia que tienes que colocar. Y luego tienes que contestar la pregunta, ¿qué es la lírica? ¿Crees que la lírica refleja pluriculturalidad? Y luego consideras que la importancia en la construcción de un país donde valoren y respeten las diferentes culturas. Y igual 3 a 5 líneas. Y al final me tienes que poner esto. Me tienes que poner las 4 fuentes de referencia que estás usando. ¿Sí? Por favor, dudas, porque sé que puede ser complicado, aunque lo de las fuentes ya lo han manejado antes. No debería ser un problema ni una excusa. Entonces, dudas sobre las fuentes de referencia y qué tienen que poner en cada una. Si tienen dudas, de todos modos, después de hoy, pueden consultar el manual de citación de Línea CEP, pueden ver los videos y 3 pueden preguntarme a través de la plataforma o de un correo otro día o en otro momento. No tienen que hacerlo aquí. Para despedirnos, por favor, Citlali y Nayeli, ¿dudas? Bueno, ya me está diciendo Nayeli que no, que gracias. Y Citlali, nada más para confirmar, ¿dudas tú, por favor? Perfecto. Pues nada, con esto estamos cerrando. Nada más recordarles que el día de hoy vimos los contenidos de la sesión, las actividades 3 y 4 y el tema del sentido de la vida y estrategias de lectura, de comprensión lectora, ¿vale? Para cerrar con eso y que hagamos un resumen de la sesión.
Muchísimas gracias por asistir esta tarde. Aprecio su asistencia y nos vemos el miércoles. Que estén muy bien.